Dio algo. Semilla de oro de seda de hielo, valorada en 1.000 millones. Joyería Wu, verdaderamente digno de ser el maestro de Jade de la nueva generación. ¡Felicidades! A continuación, invitamos a Joyería Feng a seleccionar una piedra. Es esta. Piedra en bruto número 52. Piedra en bruto número 52. La piel aceitosa es tan pobre que no hay calidad de piel de la que hablar. Solo un tonto elegiría específicamente esta piedra. ¿Quién es exactamente el tonto? Lo sabremos una vez que se corte la piedra. Sigue siendo terco entonces. Joven maestro Wu, no hay necesidad de enfadarse. Garantizo con mi reputación que esta piedra en bruto número 52 no dará nada bueno. ¿Qué pasa si corto algo de ella? Si ganas, nuestra familia Wu admitirá la derrota inmediatamente. Pero si yo gano, tomarás tu piedra, saltarás al río Dragón y te ahogarás. De acuerdo. Es un trato. Anfitrión, corte la piedra. Chao Bao. Aquí hay 10 millones. Toma el dinero y abandona rápidamente el Longwo. La familia Wu no es alguien a quien puedas permitirte provocar. Ruosu, no te preocupes. No ganarán. Guárdalo bien. No te preocupes. Joyería Wu ha cortado una pieza de jadeita primaveral con color de material completo, valorada en 4.000 millones. Primaveral con color. Este es material de alta calidad, solo superado por el tipo vidrio. La familia Feng está acabada. A continuación, corten la piedra en bruto número 52. Dio material. Tipo hielo alto verde completo. Una pieza de jadeita. Aunque también es tipo hielo alto. El color es solo verde puro. El precio de mercado solo debería rondar los 2.000 millones. Las dos piezas cortadas por la familia Wu juntas ya valen 5.000 millones. Fen Ruosu, lo has pensado bien. ¿Estás lista para admitir la derrota directamente? O venir a mi habitación esta noche para una visita. Digo, Busangi. Eres al menos un CEO. ¿Cómo puede ser tan pobre tu autocontrol? El asunto aún no ha terminado. Anfitrión, continúe cortando la piedra. Dale otro corte. Continúa. Corten la piedra. Disculpe, señor. No entiendo lo que quiere decir. ¿Acaso lo que dije no fue lo suficientemente claro? Basándose en el corte existente, haga otro corte horizontal. Está loco. Cortar el material de alta calidad por la mitad de nuevo. 2.000 millones perdieron inmediatamente la mitad de su valor. Siquiera entiende de piedras. Acepto cortarlo de nuevo. Continúen. Córtensela. Denles otro corte. Esto es imposible. ¿Cómo es que hay otra pieza escondida dentro de la jadeita? Esto es Muna. En realidad es Muna. Muna fue realmente cortada. Mar y cielo en un solo color. Copos de nieve dispersos. Salida del caos. Muna Suprema. Piedra en bruto número 52. Muna Supreme fue eliminada. Chao Bao. Esta es Muna. Todos. Hiyun-ten, el hombre más rico del Longwo, ya ha declarado una oferta de 100.000 millones para comprar esta pieza de Muna Supreme. 100.000 millones. Creo que, incluso si la familia Wu corta 100 piedras más, aún así no alcanzarán a la familia Feng. Esto es un verdadero cambio de fortuna. La familia Fang es increíble. Chao Bao, estoy realmente agradecida contigo hoy. ¿Tienes tiempo esta noche? Me gustaría invitarte a cenar. Sí. Hola. Xiao Bao. Se acabó. Alguien está difundiendo noticias falsas, diciendo que yo era la amante. ¿Qué? Eso pasó. Espérame en casa. ¿Qué pasa? Tengo algo que atender. Yo invito. De acuerdo. La próxima vez. Definitivamente la próxima vez. Estoy en el ranking de diosas de Longwo. Una de las 5 mejores mujeres. De hecho, rechazó mi invitación. Lo Jong-hao, el editor en jefe de la sala de redacción. La noticia falsa sobre mi esposa. ¿Quién la escribió? Quede un paso al frente ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es su editor en jefe? Ese sería yo. Eres tú, ¿verdad? Elimine estos artículos de noticias inmediatamente. Y luego discúlpese. ¿Crees que los borraré solo porque tú lo pides? ¿Quién eres?
Y quieres que me disculpe. Distorsionando los hechos, fabricando rumores deliberadamente y causando problemas. Así es como hace noticias. Escribo lo que quiero escribir. ¿Crees que puedes controlar eso? Vete y refréscate. Déjame decirte algo. Tengo algo aún más explosivo aquí. Xu Shuyi liándose con un hombre rico. Visitando a altas horas de la noche. Xu Shuyi se casará con un hombre rico. Luchó contra la esposa legal. Xu Shuyi sufrió una paliza brutal. Las malas acciones tienen malas consecuencias. Canalla. ¿Quién se atreve a causar problemas aquí? Estás buscando la muerte. Jefe. Es él. Llama a seguridad para que se lo lleven. Xiani, la directora de la sala de redacción. No es este. El que mencionó el hermano Ong-Seng. El lamebotas. ¿Qué? Intentando hacerse el héroe. Mírate a ti mismo primero. Así que Wen Hanshen estaba detrás de esto. Elimine estos artículos de noticias. Yo estoy tan asustado. Escuchen todos. Escribe sobre Chou Suyi hasta que esté completamente arruinada. Si haces esto, ¿no tienes miedo de que exponga tu agencia de periódicos? Asustado. Xia Chen, CEO de la sala de prensa, es mi primo. Solo pregunta por ahí, toda la industria de las noticias. ¿Quién se atreve a ofenderme? Qué molesto. Veo que alguien te está respaldando. Necesito encontrar una manera de hacerla presumir. La Seus-ya es tu prima. Entonces, en la industria de las noticias, eso no significa que tienes poder absoluto. Estás asustado ahora. Demasiado tarde. También escuché que Seus-ya es el hermano jurado del dios de la guerra Po-hun. Podría ser que tú. Exacto. El dios de la guerra Po-hun es mi propio hermano mayor. El anfitrión ha adquirido una relación de parentesco. ¿Dios de la guerra Po-hun? De acuerdo. He terminado de jugar contigo. Tienes 3 minutos. Elimina estos artículos de noticias. De lo contrario, no me culpes por lo que suceda después. ¿Qué? Sigues intentando actuar como un pez gordo. 3 minutos. Después de 3 minutos. Me gustaría ver qué puedes hacerme. Parece que no tienes intención de eliminarlos. Po-hun, dios de la guerra. Hola. Hermano. Me están intimidando. Puedes venir. Aquellos que dañan a mi hermano serán castigados sin importar la distancia. Envíame tu ubicación. Estoy tomando el caza Black Hawk. Estaré allí en 30 segundos. Dice Head de combate Black Hawk. Tu hermano mayor no podría ser de alguna institución mental. ¿Qué se escapó? ¿Verdad? Está mentalmente enfermo. ¿Sabes lo que es el caza Black Hawk? Ese es el vehículo exclusivo de Po-hun. Po-hun, dios de la guerra del Longwu. Dios de la guerra Po-hun, ¿por qué has venido? Señor Dios de la guerra, ¿por qué me golpeaste? Golpearte. Soy el lunático del que hablaste. ¿Eres su hermano? Debes tener a la persona equivocada. Él es solo un chico pobre que vive en un edificio de apartamentos deteriorado. Estás buscando la muerte. Yo, el dios de la guerra Po-hun. Podría posiblemente estar equivocado acerca de mi propio hermano. Dile a ella. ¿Quién soy yo para ti? ¿Acaso eso necesita ser dicho? Eres mi hermano mayor. Mi propio hermano mayor. Bórralo. Bórralos todos inmediatamente. Rápido. Dado que todas las noticias falsas han sido eliminadas, debo volver corriendo a la frontera ahora. Porque la prisa. Ven a comer a mi casa antes de irte. La situación de la guerra es crítica. Nos volveremos a ver la próxima vez. De acuerdo. Esposa. Hoy. Me extrañaste. Déjame darte un beso. Aléjate de mí. ¿Qué le pasa a esta chica ahora? Esposa, ¿qué pasa? Carta de nombramiento. Invadiendo la guarida del dragón. Héroe salvando a la belleza. Cheng Xiaobao. No estarás intentando ganarte el corazón de la belleza, ¿verdad? Se acabó, se acabó. Los celos se han disparado. Parece que habrá que usar una gran jugada. ¿Qué pasa? Ese es un fuerte olor a celos. Esposa, ¿por qué no vas a darte una ducha? Detente. Déjame besarte.
De tanta ahí mismo. El personal no autorizado tiene prohibido entrar. Señor guardia de seguridad, la CEO Feng me pidió que viniera aquí. CEO Feng, ¿por qué no vas a orinar? Y te echas un buen vistazo. Piérdete. No tengo tiempo para perder el tiempo discutiendo contigo aquí. Te lo digo a ti, tú. ¿Por qué estás siendo tan irrazonable? No te dije que te prepararas para dar la bienvenida al recién nombrado vice CEO. ¿Por qué estás bloqueando la puerta aquí? Chin Chou Bao, ¿qué estás haciendo aquí? Gerente Yu, él afirma que a señorita Mayor Feng lo invitó. Señorita Mayor Feng, eres estúpido. Esta persona está claramente aquí para acosar a la señorita Mayor Feng. La señorita Mayor Feng está tratando de evitarlo. Date prisa y échalo. Yu Kai-yuan, eres bastante arrogante aquí. ¿Obtuviste algún alto cargo oficial? Gerente Yu, es el gerente de RRHH, de nuestro grupo. Eso es correcto, pero desafortunadamente, mi posición es más alta que la tuya. Chin Chou Bao, ¿qué quieres decir con esto? Compruébalo por ti mismo. Carta de nombramiento. Si esta carta de nombramiento suya es real, me la tragaré aquí mismo. Yu Kai-yuan. ¿Cómo te atreves? CEO Feng porque está aquí. Yu Kai-yuan, como gerente del departamento de RRHH del grupo. Te atreviste a faltarle el respeto al vice-CEO del grupo. Estás despedido. CEO Feng, está usted equivocado. Conozco a esta persona. Él es solo un ex convicto. El señor Chen es un invitado distinguido que invite personalmente. Realmente eres un idiota ciego. Sácalo de aquí. No quiero volver a verlo. Sí. CEO Feng, por favor, perdóname. Chou Bao, por favor, perdóname. Por el bien de nuestro pasado como compañeros de clase, perdóname. ¿No dijo alguien que iba a tragarse mi carta de nombramiento? Sí, me la comeré. Sabe también. Todavía tengo algunos asuntos que atender ahora. ¿Por qué no vas primero a mi oficina y me esperas? Ruosu, de verdad que no es que tu tío te esté forzando. Feng Donghae, el segundo mayor accionista del grupo Feng. Ahora la alianza comercial de la familia Wu ya ha empujado a nuestra familia Feng a un callejón sin salida. Solo si te casas con el joven maestro Wu, nuestra familia Feng podrá encontrar una salida. Así es, date prisa y cásate con él. Ruosu, solo escucha el consejo de tu tío. El negocio de la joyería es demasiado turbio, es demasiado profundo. No podrás controlarlo. Solo cásate con él. Deja de hablar, no me casaré. ¿No te quieres casar? Entonces, por favor, CEO Feng, gestione el asunto de nosotros, los accionistas, retirando nuestras acciones hoy. Lo que le pase a la familia Feng después es su propio problema. Debemos recibir hasta el último céntimo de nuestra inversión. Quieren retirar sus acciones. De acuerdo, pero todos conocen el estado actual del grupo. Todos lo saben. Concédenme unos días más. Unos pocos días. Feng Ruosu, si no fuera por las últimas instrucciones de tu padre. Los accionistas de nuestra parte se retiraron hace tiempo. Unos días más. Retiren la inversión. Debemos recibir el dinero hoy. Chao Bao. Cubriré la cantidad que sea necesaria. Chao Bao, no te dije que me esperaras. En la oficina, porque viniste aquí. ¿Quién es este joven? ¿De dónde salió? Quién soy no es importante. Mientras pueda ayudarte, eso es suficiente. Chao Bao, deja de causar problemas. No puedes ayudarme. Ve a esperarme inmediatamente. De acuerdo, puedes ayudarnos. Entonces ayuda a cubrir el déficit en las finanzas de nuestra compañía. Paga los 100.000 millones. Bien, lo pagaré. Hola, gerente del banco. No importa dónde estés, transfiera inmediatamente 100.000 millones a la familia Feng. ¿De dónde salió este lunático? Seguridad, sáquenlo de aquí. CEO Fang. ¿La cuenta? ¿Qué pasa con la cuenta? Hay 100.000 millones extra. ¿Qué? 100.000 millones. Realmente hay 100.000 millones. Es cierto, lo verificamos varias veces. La cuenta de hecho tiene 100.000 millones extra. Chao Bao, ¿de dónde sacaste todo este dinero? Solo un poco de dinero de bolsillo. ¿Cómo vamos a explicarle esto al joven maestro Wu ahora? Aún no he terminado de hablar. 100.000 millones. Solo son suficientes para mantener a la familia Feng por poco más de un mes. Si de verdad tienes la habilidad, entonces ve a la banda Ting y recupérala. Deuda incobrable de 700.000 millones de la familia Feng para nosotros. Así es, si tienes la capacidad, ve a recuperarla.
Si puedes recuperar esos 700.000 millones. El asunto de retirar nuestro capital, no lo volveremos a mencionar. Nunca mencionarlo de nuevo. De acuerdo, si quieres que lo recupere, lo recuperaré. Chao Bao, no les des tu consentimiento. Es absolutamente imposible recuperar esos 700.000 millones. Esa es la banda Ting. Ruosu. No te preocupes. Solo es dinero. Viejo. No debes faltar a tu palabra. CEO Fen, usted es verdaderamente ingenioso. Al utilizar a la banda Ting, no solo se deshizo de ese joven imprudente, sino que también provocó que la familia Fen ofendiera completamente a la banda Ting. Esta jugada suya es verdaderamente brillante. Recuerda esto. Cuando estás en el mundo, dependes de tu cerebro, no de alardes vacíos. Una vez que el joven maestro Wu haya adquirido completamente nuestro grupo, el puesto de CEO le corresponderá a usted. Theo Fang, lo encontramos. Uno de los patrocinadores financieros detrás de la banda Ting es la familia Wu. La familia Wu, prepara el coche, vamos a la familia Wu. Absolutamente no, Theo Fang. No puedes ir. Usangi es conocido por ser traicionero y astuto. Si vas, estarás cayendo directamente en una trampa. Pero no puedo simplemente permitir que una persona inocente muera por mí, ¿verdad? Prepara el coche. Sí, Eres el maestro de sala de la banda Ting. Daoki-shan. Ve tú primero. ¿Quién te crees que eres? Daoki-shan, el maestro de sala de la banda Ting. Escuché que debes 700.000 millones a la familia Fen, y aún no lo has pagado. ¿Es eso correcto? Me preguntaba quién era. Resulta que estás aquí para cobrar una deuda. Tienes agallas, atreviéndote a venir a mi banda Ting a exigir dinero. Deja de perder el tiempo con tonterías. ¿Pagarás o no? No. ¿Qué estás haciendo? Te estoy advirtiendo. No me toques. ¿Sabes quién es mi cuñada? Chen Kaiyu, la líder de la secta de la banda Ting. Chen Kaiyu, clasificada entre las 3 primeras de la lista de diosas. Una belleza de clase 3S. ¿Qué pasa asustado? Demasiado tarde. Ahora arrodíllate y discúlpate conmigo. Y tráeme esa Fen Ruosu. Atada. Entonces te perdonaré la vida. ¿Cómo te atreves a insultar a nuestra familia Fen? Estás buscando la muerte. Te lo digo. Por última vez. Paga el dinero. ¿quién se atreve a tocar mi Kisen? ¿Quién? Chen Kaiyu, clasificada en segundo lugar en el ranking de diosas del Longwu. Chen Kaiyu. Déjalo ir. Cuñada. Este hermano tuyo debe 700.000 millones a la familia Fen. Vine aquí a cobrar la deuda, pero me sometió a todo tipo de insultos. Lo que estoy haciendo no es excesivo. 700.000 millones. Xiao Zhen. ¿Desde cuándo le debes a la familia Fang tanto dinero? Cuñada. Escucha mi explicación. Esto es solo una cuenta desordenada. Explícate claramente. Es solo un pago final. Lo pagaré más tarde. No es gran cosa. Lo pagarás más tarde. ¿O es que esta cuenta tuya ni siquiera tiene estos 700.000 millones? ¿Yo? Usé ese dinero para comprar un lote de mercancías. Ahora la mercancía está retenida en la aduana. Una vez que se vendan las mercancías, el dinero será devuelto naturalmente. 700.000 millones. ¿Qué clase de bienes compraste? No tienes que preocuparte por eso, cuñada. Cosas que dan dinero. Cosas. Explica claramente. Cuñada. Dijiste ganancias de más de 10 veces el costo. ¿Quién no querría eso? ¿Yo? Xiao Zhen. Me decepcionas enormemente. Has olvidado cómo tu hermano murió realmente. Fue porque tocó esa cosa. Cuñada. Yo solo fui cegado por la codicia. Ahora papá está gravemente enfermo en el hospital. La banda Ting está sin líder. De hecho, te dedicas a este tipo de negocios turbios. Eres digno de tu difunto hermano. Yo no me atreveré más. Nunca me atreveré de nuevo. Lárgate. Señorita Chen, no tengo derecho a interferir en sus asuntos familiares. Pero quiero preguntar. Los 700.000 millones de la familia Fen, ¿cómo planeas pagarlos? Pagar con el cuerpo. Dios mío. ¿Qué está pasando? Este 3 segundos es tan fácil. ¿Crees que vale 700.000 millones?
¿Qué piensas? Creo que tu banda Teen en realidad vale ese precio. Escuchaste la noticia de que mi padre está gravemente enfermo, y asumiste que la banda Teen no tenía a nadie, pensando que seríamos fáciles de manipular. Eso no es lo que quise decir. Lo que quiero decir es, puedo ayudar a tratar al patriarca de tu familia. ¿Por qué debería creerte? No pareces alguien que practique la medicina. De verdad que no entiendo. Pero mientras alguien se atreva a presumir de esto, yo puedo curarlo. No te preocupes por eso. Tengo una fórmula secreta. Deberías considerar. Si no tuviera alguna habilidad, la familia Feng no me habría enviado a desafiar la guarida de la banda Teen. Entonces, ¿por qué nos estás ayudando? Necesitas que lo explique detalladamente. Quiero toda la banda Teen, incluyéndote a ti. Hospital. Señorita Chen, ¿cómo está mi padrino? ¿Cuál es la situación ahora? La condición del patriarca es muy mala. Los expertos están llevando a cabo una consulta. El maestro del Salón Tortuga Negra acaba de llegar del aeropuerto y recogió a un médico divino de la capital. Llegará en breve. El maestro del Salón Tortuga Negra ha regresado de la capital. ¿A qué médico divino invitó? Parece ser Xion Tianong de la secta del Doctor Celestial. Médico divino Xion. Chong Tianhan, el que aparece a menudo en la televisión. El inventor de la antigua fórmula de la familia Chong. Eso es genial. Con él aquí, padrino, debería poder superar esta crisis. Él no puede hacerlo. Él no puede curar a tu padrino. ¿Por qué? Es un gran médico divino famoso en el extranjero. Gran médico divino, más bien un gran estafador. Pero eso me viene perfecto. Me gusta bastante su presunción. Puedes ser un poco serio. Te llamé aquí para tratar a mi padrino. De acuerdo. Entonces démonos prisa en entrar y ver a tu padrino. La condición de tu padrino. Señor Auric, la enfermedad de nuestro líder aún puede ser salvado. Lo siento. Su líder padece una enfermedad terminal. Chen Tin, padre adoptivo de Chen Kaiyu. Verdaderamente no hay cura. ¿Estás seguro? Maestro de sala de la Tortuga Negra. Imposible. El líder de la secta siempre ha sido muy robusto. Me está cuestionando. Auric. Soy el más famoso, experto en medicina interna del país. Nadie puede anular mi diagnóstico. Espérame. Kaiyu, el líder de la secta se enfrenta a una crisis tan grave. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué trajiste a una persona así? Una persona de mala reputación aquí dentro. Eso no es cierto. Tío Tortuga Negra, lo llamé aquí para tratar la enfermedad del padrino. Él. Debes estar equivocado. Un simple jovencito. ¿Puede él manejar esto? Ahora mismo. Ciertamente no funcionará. ¿Qué quieres decir con eso? Es mi banda, tiene un lugar para tus tonterías. Ya que usted no puede hacerlo, salga inmediatamente. No perturbe la recuperación del líder de la secta. No funcionará ahora. No significa que no funcionará después. Por favor, no te apresures. Todos. Pido disculpas por mi retraso. Médico Divino Chong finalmente accedió a venir. Examine rápidamente al líder de la secta. Retire todas estas agujas y tubos. No se pueden retirar. El paciente depende enteramente de estos dispositivos para mantener su vida. Escuche al médico Divino Chong. Las habilidades médicas del médico Divino Chong son excelentes. Escuche al médico Divino Chong. Si digo que los quiten, quítenlos todos. Yo, Chong Tianhan, he practicado la medicina durante 60 años. Nunca he usado estas agujas y tubos. Bien, bien dicho. Kaiyu, ¿dónde encontraste a esta persona? ¿Por qué es tan errático? ¿Qué estás haciendo? Si no puedes salvarlo, vete. Finjamos que nunca nos conocimos hoy. El pago final para la familia Fang. Encontraré la manera de pagarlo. Espera. Déjame quedarme aquí y escuchar las enseñanzas del médico Divino Chong. Joven, tienes algo de discernimiento. Pero gente como tú, que adulan y halagan. Lo he visto muchas veces, pero no hablaré en tu nombre. Entonces, médico Divino Chong, con respecto a la enfermedad del líder de la secta Chen, ¿cómo debe tratarse exactamente? Naturalmente, usando mi antigua receta familiar Chong. Exacto. Desde que el médico Divino Chong comenzó a prescribir tratamientos, ha curado a decenas de millones de pacientes. No hay enfermedad que no pueda curar. ¿Es eso algo que deberías estar diciendo? No puedes dejar que presuma él mismo. Este joven insolente se atreve a decir que estoy presumiendo. Estás calificado para discutir habilidades médicas conmigo. Chico, si vuelves a hablar sin control, entonces sal inmediatamente. Médico Divino Chong, ignórelo. Apresúrese y trate al paciente.
¿Podría ser esta la antigua receta familiar Chong? Claramente parece una antigua medicina divina. Por supuesto. Esta es la esencia acumulada por la familia Chong a lo largo de años de práctica médica, garantizado para curar la enfermedad al instante. Felicitaciones, anfitrión. Has adquirido habilidades médicas de primer nivel global. Verdaderamente impresionante. Impresionante. Verdaderamente impresionante. Digo, médico divino Chong. Tú, vendedor de medicina falsa. ¿No deberías también retirarte? Mocoso inexperto. Te atreves a difamar mis 60 años de reputación. Todos. Si no lo echamos de la enfermería hoy, ya no trataré esta enfermedad. Hoy este anciano tropezó. Pido disculpas a todos. Se lo dije, ustedes, practicantes de la medicina tradicional china, en el fondo no es más que algo inútil, son completamente inútiles. ¿Qué quieres decir con inútil? Kai-Yu, apártate. La enfermedad de tu padrino. Yo la curaré. Me niego a creer que en este mundo haya verdaderamente alguien que pueda curar esta enfermedad fatal. Todos. El líder de la secta ya ha fallecido. Este mocoso dice que puede salvarlo. Está insultando los restos del líder de la secta. ¿De verdad tienes el descaro de decir eso? Si no fuera por tus emplastos y ungüentos engañosos, ¿estaría el líder de secta Chen así? Déjame hacerlo a mí en su lugar. ¡Qué broma! Una broma colosal. Lo que dijiste. Pregúntales quién te cree. Si no estuviera considerando el bien de Kai-Yu, te habría sacado a rastras y matado hace mucho tiempo. No me importa. La elección es tuya. Ya que no me crees, entonces simplemente me iré. Ustedes, practicantes de la medicina tradicional china, están realmente en decadencia. Tanto el viejo como el joven son charlatanes. Fuera, lárguense de aquí. Espera. Debe ser mi futura esposa. La que tiene buen gusto. Deja de halagarme. ¿Quieres que sea tu esposa? ¿Ves eso? Si tan solo curas a mi padrino. Estos 700.000 millones, la banda Ting y yo, serán todos tuyos. Kai-Yu, nuestra banda Ting milenaria, no puede ser arruinada por este mocoso. Confío en él. Padrino es crucial para la banda Ting. Incluso si solo queda un ápice de esperanza. Debo intentarlo. Kai-Yu, nuestra banda Ting milenaria, será arruinada hoy. Señorita Kai-Yu, ha sido embrujada por este mocoso. Vete. Esto no es asunto tuyo. Ustedes, los de Longwo, son muy interesantes. Tengo que grabar esto y subirlo a los foros internacionales. Basta de tonterías. ¿Quieres que lo trate o no? Debo. Pero si fallas. Yo, Shen Chi-Yu, por la presente juro. Incluso si agoto a todos en toda nuestra banda Ting, haré que te despedacen, Shen Xiaobao. Bien. Quedan las 3 minutos. Y tendrás que llamarme esposo. Claro. Tienes agujas de plata. Alguien, traiga las agujas. Uno se basa en emplastos. Otro usa agujas de plata. No intento ser grosero. Su medicina tradicional china es solo un disparate. Cuando terminará esta actuación. Observa atentamente. Voy a usar estas agujas de plata. Para que de ahora en adelante, nunca te atrevas a menospreciar la medicina tradicional china de nuevo. ¿Qué tal eso? ¿Por qué no se ha despertado todavía? Dije hace mucho que este chico es solo un bufón. Señorita Chen, hágalo pedazos por mí. No seas tan impaciente. Solo está montando un espectáculo. Te mataré ahora mismo. ¿A quién vas a matar? Padrino. Estás despierto. Padrino. Es genial que estés bien. Aunque estaba inconsciente justo ahora. ¿Todavía estaba consciente? Escuché todo claramente. Este joven amigo me salvó. ¿Cuál de ustedes quiere matarlo? Este chico realmente curó la enfermedad del líder de la secta. Y lo que es más, era una enfermedad terminal que ni siquiera los médicos de clase mundial pudieron curar. Coincidencia como puede ser esto. ¿Cómo puede ser esto? Debe haber sido pura suerte. Debe serlo. Piérdete. Nuestra banda Ting no te da la bienvenida si te vuelvo a ver. Solo espérala. Orden de ejecución de nuestra banda Ting. Puedo decir que el joven médico divino es excepcionalmente talentoso.
Si pongo toda la banda Ting en sus manos, seguramente la hará prosperar. Sí, Kaiju, siempre eres imprudente en tus acciones. Después de que sigas a Chao, debes priorizar sus opiniones. ¿Escuchaste eso? Padrino, ¿de qué estás hablando? En realidad, no necesitamos pasar por todas estas molestias. Mi propósito principal al venir hoy es esos 700.000 millones que le debes a la familia Feng, cuando puedes pagarlos. Kaiju, ¿qué es eso de 700.000 millones? Todo es por culpa de ese mocoso de Xiao Zheng. Incluso se atrevió a tocar cosas dañinas. ¿Qué? Llama a Chao Shen aquí. Lo despellejaré vivo. Viejo maestro, dejemos los asuntos familiares a un lado por ahora. Mis 700.000 millones. Joven doctor milagroso, nos estás tratando como extraños. Dije, la banda Ting te pertenece de ahora en adelante. Kaiju, toma 700.000 millones de las cuentas de la banda Ting y dáselos a él. Dios mío. Esta es la fundación de una banda milenaria. ¡Qué movimiento tan generoso! Gracias, viejo maestro. Viejo maestro, acabas de recuperarte de una enfermedad grave. Todavía necesitas recuperarte. Entonces yo, el joven, me retiraré primero. Adiós. Espera, Señorita Chen, ¿hay algo más? alguien habló con tanta arrogancia, diciendo que tomaría el control de mí, incluyendo la banda Ting. Pero ahora te vas con tanta prisa. Creo que la que debería estar ansiosa eres tú. Cuñada, Mi esposo murió joven. Y nunca me tocó. tengo algo que hacer hoy. Vendré a buscarte mañana. No. Tú. Capturar diosa de rango 3, S. Recuento de cumplimiento de alarde 1. Esto es demasiado feroz. ¿Qué voy a hacer en el futuro? No. Necesito ir a ducharme y cambiarme de ropa. El asunto de los 700.000 millones ha sido resuelto. Feng Ruosu, ¿dónde está? ¿De verdad recuperaste el dinero? La banda Ting no te hizo nada. Por supuesto que no. La banda Ting será nuestra gente de ahora en adelante. Mañana los llamaré, para que vigilen nuestra casa y protejan nuestro patio. Señor Chen, deje de alardear. Theophan, y por tu bien, fue a suplicarle a Usangui. Ve a buscarla rápido. Ve a buscar a Wu Sangyi. Esta mujer tonta. Joven maestro Wu, he bebido el vino. Puedes interceder por la banda Ting ahora. Fen Ruosu. Te ves tan encantadora cuando estás ebria. Toma una copa más. Esta es verdaderamente la última copa. Me iré inmediatamente después de terminarla. Parece que nunca tuviste la intención de ayudarme. Me voy. Fen Ruosu. Solo quería ponerte a prueba. Ya que no quieres salvarlo. Olvídalo. Solo una copa. Entonces haz la llamada. De acuerdo. La última copa. Solo bebe esta última copa. Llamaré inmediatamente después de que termine de beber. Debes mantener tu palabra. Mantendré mi palabra. Estoy llamando ahora. Hola. Es el hermano Tenlong. Pasa algo. Es así. Hay alguien llamado Chen Choubao. Vino a pedirte dinero prestado. Wu Sangyi, ¿qué quieres decir? No quiero decir nada. Lo que quiero decir es que deberías darle ferozmente una paliza de mi parte. Wu Sangyi.
Me engañaste. Eres verdaderamente cautivadora. Pequeña belleza. Pequeña belleza. Realmente ya no puedo contenerme. Deitant. Chin Chow Bao. Te advierto. El maestro de sala de la banda Tin es mi hermano. Si me provocas, haré que te mate. Matarme. The Esposa, film was Ruo Su. translated and narrated by M Media. Maestro de sala. La persona a la que voy a matar eres tú. Tenlong. ¿Qué estás haciendo? Soy el joven maestro de la familia Wu. Ruo Su. ¿Estás despierta? Chao Bao. Me salvaste. Fui yo. Anoche fue demasiado peligroso. No vuelvas a hacer eso nunca más. Entonces, la banda Tin. La panda Tin no te hizo nada. Cariño, realmente no confías lo suficiente en mis habilidades. Los 700.000 millones ya han sido recuperados. De ahora en adelante en la familia Feng, puedes establecerte. Chao Bao. Gracias. ¿Cómo me acabas de llamar? Cariño, ¿Quién te dijo que me llamaras así? eres demasiado tacaño. Te hice un favor tan grande. Ni siquiera me dejas tener una ventaja verbal. Esto debería estar bien entonces. Yo quiero uno aquí también. No tientes a la suerte. Mañana es el banquete de cumpleaños del abuelo. Absolutamente no puedo llegar tarde. Entonces me iré primero. Siéntate. No quise decir que te fueras. Puedes dormir a mi lado. Estimados invitados, bienvenidos. Hoy mi familia Feng celebra dos ocasiones alegres. En primer lugar, es el 80 cumpleaños del maestro mayor Feng. En segundo lugar, mi familia Feng ha recuperado el pago final de 700.000 millones de la banda Tin. Ahora tenemos fondos suficientes. Lo cual es una gran oportunidad para lograr grandes cosas. Excelente. Felicidades. Deseando al maestro mayor Feng fortuna ilimitada como el mar oriental, y longevidad comparable a las montañas del sur. Deseando a la familia Feng éxito rápido y prosperidad. Este banquete de cumpleaños para el maestro mayor Feng. ¿Dónde está la señorita Feng Ruo Su? Oí que para recuperar el pago final del banda Tin. Ella fue a la familia Wu a rogarle a Wu Sangui. No ha habido noticias durante toda la noche. Podría ser que... Dios mío, qué noticia tan explosiva. Sin embargo, la familia Feng y la familia Wu ya tenían planeada una alianza matrimonial para estos dos jóvenes. Juntarse es algo natural. ¿No decían antes los rumores que la señorita Feng Ruo Su, en el evento de apuestas de piedras, tenía algo con ese chico? ¿Qué estás pensando? Ese joven es extremadamente pobre. Incluso si tiene la habilidad de tazar piedras. ¿Cómo podría llamar la atención de la familia Feng? Es verdad. Un chico común. Incluso si se esfuerza al máximo para entrar en el círculo de los ricos, está destinado a terminar magullado y herido. Feng Ruo Su, ya es bastante malo que llegues tarde al banquete de cumpleaños de tu abuelo. ¿Por qué también trajiste a este tipo de clase baja contigo? Una ocasión como el banquete de cumpleaños del viejo maestro Feng. Es un lugar donde él debería estar. Digo, viejo. Acabo de recuperar 700.000 millones para tu familia Feng. Y así es como me hablas. Estás diciendo tonterías. De hecho, nosotros sí, recibimos el pago final de 700.000 millones. ¿Pero qué tiene eso que ver contigo? Tienes las calificaciones para negociar con el banda Tin. Sin lugar a dudas. Fue el joven maestro Wu Sangui de la familia Wu quien me dio, permitiendo que nuestra familia Feng resurgiera de las cenizas. Wu Sangui, deja de hablar de él. Ahora mismo él. Todavía debería estar colgando de la grúa torre. ¡Qué charla tan arrogante! El banquete de cumpleaños del anciano. ¿Cómo te atreves a soltar tales tonterías aquí? Guardias, echen a este arrogante. De inmediato. Tú. Deitant. Feng Ruo Su, este es el hombre que elegiste. Has decepcionado enormemente a tu abuelo. Abuelo, los 700.000 millones de la familia Feng. Fue de hecho Chao Bao, quien lo recuperó para nosotros, él solo. El Wu Sangui que mencionaste.
No solo no nos ayudó a contactar a la banda Tin. De hecho, me drogó. Con la intención de cometer un acto indecente. Fue Chao Bao quien me salvó. No estás haciendo esto para proteger a este chico. Fabricando una mentira, solo para engañarme a mí, ¿verdad? Yo. Así es, Fen Ruosu. Ahora, es el momento crucial para que nuestra familia Feng ascienda. The film was Incluso si ese Gu translated Sangui and narrated by quiere M algo de ti. Media. Porque no se lo das. Es tu pureza. Más importante que el ascenso de nuestra familia Feng. Viejo. Siquiera escuchas lo que estás diciendo. Son esas palabras de un ser humano. Abuelo. Tío mayor. Yo Fen Ruosu. Les hago a todos ustedes una pregunta. Soy yo solo su máquina para alianzas matrimoniales comerciales. Exacto. Tu matrimonio debe generar el mayor beneficio para nuestra familia. ¿Qué derecho tiene el estar a tu lado? Toda tu vida debería pertenecer a alguien como Gu Sangui. Un dragón entre los hombres. Fen Ruosu. Ve a disculparte con tu abuelo ahora. Cásate obedientemente con la familia Gu. En la ocasión de su 80 cumpleaños. ¿Quieres enfadar a tu abuelo? Tu familia realmente está faltando a su palabra y descartando lo útil. Recuperaré inmediatamente esos 700,000 millones. Con este dinero, puedes establecerte de forma independiente y lograr un gran éxito. Y humillar severamente a estos hipócritas miembros de la familia. ¿Escuchaste lo que este mocoso está divagando? Hacer que el Banda Tin se retracte de su palabra. ¿Crees que el Banda Tin no tiene reputación que mantener? A juzgar por su tono, es el líder de la secta del Banda Tin. Chao Bao, sé que tienes buenas intenciones. Pero por favor deja de presumir. La banda Tin es una organización importante milenaria. ¿Cómo podrían ellos posiblemente permitir repetidamente que tú les des órdenes? Hola, gerente del banco. Congela inmediatamente las cuentas de la familia Feng. Además, por favor, ayúdame a decirle a la hermana Caillou. Los 600,000 millones restantes deben ser transferidos a la cuenta personal de Fen Ruosu. Chen Xiaobao, me estás montando un espectáculo aquí. Si el Banda Tin realmente te escucha, te dejaré ser el jefe de la familia Feng. Incluso me envías dinero activamente. Pero me disculpo. Toda la familia Feng. Lo que me importa es solo mi esposa Fen Ruosu. Todo lo demás es basura. Hablando sin control, no te atrevas a pensar que mi familia Feng, confiando en su estatus, no se molestará en discutir con un simple payaso como tú. La posición de una familia prominente no puede tolerar ser insultada. El viejo maestro Feng está enfurecido. Este chico está acabado. Esto es completamente ridículo. Una persona común del estrato más bajo. De hecho, todavía fantasea con oponerse a la familia Feng y a la familia Gu. Es verdaderamente ridículamente absurdo. Esto es malo. La cuenta de la compañía de nuestra familia Feng realmente ha sido congelada. ¿Qué? ¿Qué? Dilo otra vez. ¿Qué le pasó a nuestra cuenta de la familia Feng? Ha sido congelada. Ha sido bloqueado por decenas de bancos en todo el mundo. Investiguen este asunto de inmediato, para averiguar a qué figura poderosa ofendimos. Iré personalmente a disculparme de inmediato. Sí. ¿A quién ofendiste es a mí? Mientras estés dispuesto a disculparte, puedo darte una oportunidad. Descongelaré inmediatamente las cuentas de la familia Feng. Chen Xiaobao, no te adelantes. Este asunto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Incluso si lo tuviera. Jamás me doblegaría ante ti. Esto es terrible, terrible. El Banda Tin llamó, diciendo que los 600,000 millones de fondos subsiguientes no los devolverán. ¿Qué? Deja de decir tonterías. ¿Acaso el Banda Tin ya no se preocupa por su reputación, siendo tan caprichosos? No temen ser ridiculizados por el mundo. Parece que ciertas personas perdieron la cara primero. Tío Feng. Chen Xiaobao, deja de intentar intimidarme aquí tomando prestado poder. Incluso si nuestra familia Feng pierde estos 600,000 millones, todavía puedo encargarme de ti fácilmente de todos modos. Dios mío. ¿Qué pasó? 600,000 millones. Imposible, absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Todo lo que dijo se hizo realidad. ¿Qué está pasando aquí? 600,000 millones fueron transferidos específicamente a Fen Ruosu. Podría ser que realmente posea alguna habilidad que desafía al cielo. No significa eso que la banda número 1 del mundo obedece todas sus órdenes. ¿Cuál es exactamente su identidad? Viejo maestro Feng. Me disculpo. Estos 700,000 millones eran originalmente el regalo de cumpleaños para su banquete. Sin embargo, parece que la familia Feng realmente no necesita este dinero. ¡Qué pecado! Dado que ese es el caso, me llevaré a su nieta conmigo.
The film was translated and Espera. narrated by M Media. Intentas irte. Chico. Si hoy no me das una respuesta satisfactoria, Wu Jin-chong, el padre biológico de Wu Sang-gi. ni pienses en ir a ninguna parte. Jefe Wu, ¿qué estás haciendo? Mi hijo, Sang-gi, fue gravemente herido por el anoche. Todavía está en el hospital ahora. Vine aquí para exigir una explicación. Su hijo intimidó a mi esposa. No quitarle la vida. Ya he sido lo suficientemente misericordioso. Chico, no creas que solo porque la banda Tin te esté protegiendo eres invencible. ¿Crees que es fácil intimidar a mi familia Wu? No me importa cómo sea su familia Wu. Intimidar a mi esposa es inaceptable. Chico, veo que tú no derramarás una lágrima hasta que veas el ataúd. Esto es precisamente para celebrar el regreso triunfal del dios de la guerra Po-hun. Una ficha conmemorativa emitida especialmente. Solo existen 30 piezas en todo el Longwo. El dios de la guerra Po-hun es una figura verdaderamente primordial. Exacto. Esta ficha triunfal representa la gloria suprema. Escuche que el poseedor puede solicitar un favor al dios de la guerra Po-hun. Chico, ¿crees que la banda Tin es el mayor poder? Te lo digo, no son más que basura frente al dios de la guerra Po-hun. Cuando el dios de la guerra Po-hun regrese al país, definitivamente en su presencia, te acusaré de tus crímenes. Acusarme frente al dios de la guerra. ¿Acaso no sabe que el dios de la guerra Po-hun y yo somos como hermanos? Eso es ridículo. Tú y el dios de la guerra son como hermanos. Chico, debes haber perdido la cabeza. Tú, un simple campesino. Probablemente ni siquiera seas digno de llevar los zapatos del dios de la guerra. Y aún así te atreves a decir tales tonterías aquí. ¿No tienes miedo de que estas palabras lleguen a oídos del dios de la guerra y él te castigue? Chao Bao, critique al dios de la guerra Po-hun, es una ofensa grave. Originalmente pensé que este chico, al haber ganado el favor de la banda Tin, apenas podría ser considerado un talento. Nunca esperé que fuera tan imprudente con sus palabras. Abuelo, Chao Bao simplemente no pudo soportar las acciones de la familia Wu, solo lo dijo casualmente. Fenro Su. Simplemente no entiendo. ¿Qué ves en este chico? ¿Por qué no te apresuras a disculparte con el tío Wu? Ve al hospital a visitar al joven maestro Wu. Fija en la fecha de la boda antes. Así es, Chen Chaobao. Incluso te dije, ¿no crees qué es la banda Tin? Una organización respetable. Si el dios de la guerra Po-hun supiera lo que has hecho, seguramente os aniquilaría a todos. Si usted lo dice, que así sea. Soy demasiado perezoso para explicárselo. Ahora conoces el miedo. Te has rendido por completo. Chico, probablemente no conoces al dios de la guerra Po-hun. El significado de estos 4 caracteres, The y film sabes was aún menos, translated lo que representa and la familia Wu, narrated by M Media. respaldada por el dios de la guerra Po-hun. Tengo bastante curiosidad. Wu Jin-chong, dime qué significa. Señor dios de la guerra, ¿por qué está usted aquí? También ha oído hablar de los crímenes de este chico, y se ha apresurado a venir específicamente para juzgarlo. ¿Juzgarlo? Sí, él es quien golpeó a mi hijo ayer. No debería ser golpeado. Dios de la guerra, usted golpeó a la persona equivocada, ¿verdad? Fue él. ¿Crees que no lo sé? Ese hijo tuyo, lo que ha hecho todos estos años. Anoche casi agrede a la novia de Chao Bao. Yo puedo testificar. No. Todavía intentas discutir. Ya he notificado al inspector para que se lo lleve a investigar. Dada su situación, sentenciarlo a 30 años sería indulgente. Señor dios de la guerra, no. Usaré esto para salvar a mi hijo. Él no puede ir a la cárcel. La nación tiene sus leyes. Aquellos que violan la ley no serán tolerados por el cielo. Incluso si usas una ficha para rogarme, es inútil. Además, ¿cómo es que yo no recuerdo haberte dado una ficha? Podría ser robada. No. Señor dios de la guerra, este artículo. Compré esto del primer ministro Chen, con una gran suma de dinero. No es robado en absoluto. Siendo ese el caso, esta ficha queda invalidada. Chao Bao, esto es para ti. No es necesario, hermano mayor, no le causaré problemas. Eso es verdad. Si tienes un problema, solo dilo. ¿Por qué molestarse con fichas o no fichas? Chen Chaobao nombra una fecha. Y casaría a mi nieta contigo. Abuelo. ¿Quién dijo que me iba a casar con él?
The film ¿Cómo was te atreves a negarte a translated casarte con and él? narrated Hija by desnaturalizada, M. Media. escucha al abuelo, debes casarte con él. Elige una fecha para casarte. Cásate con él. Cásate. Cásate. Clasificada en tercer lugar en el ranking de diosas del Dongwu. Recuerdo que hace 80 años tuve un amante que también se llamaba Xiao Bao o algo parecido. Desafortunadamente, era un hombre sin corazón. Le corté las extremidades y lo convertí en un torso humano. 80 años. Entonces su edad debe ser de más de 100 años. Sin embargo, su piel se ve impecable y delicada, como la de una chica de 18 o 19 años. Pero tú, por otro lado, eres bastante devoto. ¿De verdad te atreves, por el bien de una mujer, a entrar sin permiso en mi sociedad sombra? Pero el final, bueno, ¿es el mismo? Hazlo. Córtale las extremidades y conviértelo en un torso humano. Maestro, si no actúas ahora, moriré. Maestro del reino divino. Vieja bruja, ¿cómo te atreves a lisiar las artes marciales de Chauke y venderla para que sea bailarina? O yo. Tim Feiyu, Dios mío. Una belleza clase 3 segundos de 120 años. Desvergonzado. Si quieres matarme, hazlo rápido. Chen Xiaobao. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quiero decir? Por supuesto que te dejaré ir. Dejarme ir. Soy tu enemigo. ¿Estás dispuesto a dejarme ir? Por The supuesto que film sé. was translated Que eres mi enemigo. and narrated Pero- by M. Media. Pero tú eres mi esposa. ¿Esposa? Chico, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Quién es tu esposa? No lo entenderías aunque te lo dijera. Date prisa y vete. En un momento. Podría cambiar de opinión. Hola. Chao Bao. Ven rápido al Hotel Intercontinental. Hay algunos clientes importantes que quieren reunirse contigo. De acuerdo. Belleza. Esta noche recibiremos al heredero directo de la familia Chen, Chen Keishuan. Gemas esmaltadas. Junto con esta belleza seductora. El regreso de mi familia Wu. Seguramente será rápido y placentero. Joven maestro Chen, Chen Ke-shuan, el hijo del primer ministro. este diamante rojo es de mi familia Wu, reliquia generacional. Solo hay esta pieza, no hay una segunda en el mundo. Viejo maestro Wu, al darme la reliquia de su familia, ¿está usted verdaderamente dispuesto? Mire lo que dice el joven maestro Chen. Desde la antigüedad, las gemas se han emparejado con héroes. Después de todos estos años, mientras estuvo con mi familia Wu, fue verdaderamente pasada por alto. Por favor, joven maestro Chen, debe aceptarla. Entonces lo haré. Cumplir respetuosamente. Por supuesto. Por supuesto. Joven maestro Chen, esto es solo el plato principal. He preparado algo de postre para usted. El joven maestro Chen esta noche debe tener cuidado. Viejo Wu. Tengo que decir. Usted es realmente sensato. Vamos. Chao Bao. No esperaba que tu capacidad profesional fuera bastante impresionante. Tanta gente te estaba sirviendo copas, y aún así no te emborrachaste. ¿Quién les dijo que presumieran? Que no podían emborracharse después de 1000 copas. Por supuesto que no puedo emborracharme. Si me emborrachara, ¿quién protegería a nuestra CEO Feng? Porque siempre dices cosas que hacen sonrojar a la gente. Ruosu. Luego haré que el conductor
Llevarte de vuelta. The film Por was aquí. translated Vi a un and conocido. narrated by Conocido. M-Media. Creo que es alguna. Pequeña belleza, ¿verdad? Volveré ahora. Y se lo diré a Shuji. Por favor, no. Te lo ruego, de acuerdo. Está bien. Este Wu Jin Chong está adulando a algún pez gordo otra vez. Y golpeando gente. Jugando a juegos tan pervertidos. La voz de esta mujer es demasiado suave y dulce. Espera. La voz de esta mujer. Tim Feiyu. Estás buscando la muerte. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a golpearme? ¿Sabe quién soy? Soy el hijo legítimo de la familia Chen. No me importa quién seas. Si te atreves a tocarla, te mataré. Pensé que era alguien importante. Resulta que solo es un don nadie. Maestro, date prisa y sálvame. Corre, Ishwane. Maldita sea, hay un experto. Reino divino. Hay un reino divino. Experto protegiéndole en secreto. La persona ya ha sido rescatada. Reino divino. Otro experto del reino divino. Chou Bao, necesito irme a reclusión. Por un periodo de tiempo. Feiyu. Feiyu. Incluso los expertos del reino divino se retiran. Incluso ser inmortal es muy competitivo. Feiyu. Parece que la medicina está haciendo efecto. Espera un momento. No traje mis agujas. Yo, Es demasiado tarde. No puedo aguantar mucho más. The film was translated and narrated by M-Media. ¿quién creería que el líder de la primera alianza de asesinos, el presidente de la Sociedad de la Sombra, está durmiendo como una niña pequeña? Déjame informarte de algo. Cuando conozcas a la señorita Chauke más tarde, debes hablar amablemente. Ahora ustedes dos son hermanas. Además, mi familia no es la Sociedad de la Sombra. ¿Me escuchaste? Xiao Bao, entiendo. He vuelto. Maestro. Tu maestro está instalado. Mi mano fue rota por tu maestro. Mis ojos fueron cegados por ti. Al menos yo lo salvé tanto a ti como a tu maestro. Y ustedes dos simplemente pagan la bondad con enemistad. Xiao Bao. Pensé que habías sido secuestrado por mi maestro, así que quise atacar primero. No esperaba que fueras tú quien abriera la puerta. De acuerdo. Es mi culpa por malcriarte. Xiao Bao. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Por qué tú arriesgaste tu vida para salvarme? Incluso necesitas preguntar eso. Señorita Chauke, me gustas. Estás lleno de mentiras. Ya tienes tantas, queridas. Pero todavía me gustas. Justo como me gusta Shuji, y me gusta Ruosu, me gustas. Eres tan desagradecido. Frótalo tú mismo. Me voy ahora. Soy desvergonzado.
Chao que. Xiao Bao. Tengo una pregunta más. ¿Qué hacerte? ¿De verdad? Con mi maestro. ¿Qué quiere esta chica? Realmente quiere preguntar. Si digo la verdad, no me cortará en pedazos con un cuchillo. ¿Quieres escuchar la verdad o una mentira? The film was La verdad. translated and narrated by M Media. Se acostó con ella. Chauke, escúchame explicar. En ese momento yo también fui obligado a hacerlo. Ella. Cállate. No quiero escucharlo. Lo que el maestro puede hacer, yo también puedo hacerlo. Joven maestro Chen, sospecho que el incidente de hoy fue orquestado por Fen Ruosu. Ella se enteró de que usted uniría fuerzas conmigo para pujar conjuntamente por el evento del banquete de cumpleaños del soberano. Por eso atacó sin piedad. No saben lo que les espera. Me ocuparé de ellos tarde o temprano. Ruosu. ¿Por qué me buscas? Me extrañaste. Chao Bao. Echa un vistazo rápido. La persona a la que te pedí que golpearas ayer. Es él. Ese chico guapo de ojos esquivos. Así es él. ¿Sabes quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es él? Es el único hijo de la familia noble más importante de la capital. Chen Keishuan. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a golpearme? ¿Sabe quién soy? Soy el hijo legítimo de la familia Chen. Malas noticias, jefe. El comité de licitaciones ha convocado una reunión de emergencia y quieren que nos apresuremos a ir. De acuerdo. Ha llegado el representante del grupo Fen. Hola, líder. Entonces, Xu Jiahua, líder de la organización de licitaciones. vayamos directo al grano. Su calificación para la licitación ha sido revocada. El contratista que le reemplaza es Joyería Dasen. Joyería Dasen. Líder. Nuestra joyería Feng tiene el certificado de cualificación y también la cualificación para la licitación. ¿Hay algún tipo de malentendido? Sí, exactamente. No hay ningún malentendido. Su joyería Fen vendió joyas artificiales, disfrazadas de joyas naturales. Este asunto ya ha violado la línea roja de la industria de la joyería. Eso es absolutamente imposible. Nuestra joyería Feng ha sido establecida en esta industria durante cientos de años. Operamos con integridad. Es absolutamente imposible que cometamos un error de tan bajo nivel. Líder. ¿Tiene alguna prueba? Evidencia. Tengo mucha evidencia. Xiao The Fen, film was translated Qin Chao Bao. and narrated by M ¿cuánto tiempo Media. sin vernos? Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo está Wu Sangui? En prisión. Escuché que a la gente en prisión, a todos les gusta el joven maestro Wu, en ese estilo particular. Basta de tonterías. Damas y caballeros, este es un empleado del grupo Fen. Departamento de Ventas de Joyería. A continuación, él presentará a todos. Yo fui forzado. Fen Ruosu dio una orden estricta, obligándome a vender joyas artificiales. Si no las vendía, ella enviaría gente para secuestrar a mi esposa e hijo. Usted. Estás diciendo tonterías. Cuando apareció Fen Ruosu, ¿alguna vez una orden así? Y él es de Fen, tasador jefe de gemas. Pero él y Fen Ruosu siempre han mantenido una relación inapropiada. Una vez, incluso los vi dentro de la sala de conferencias de la empresa, haciendo ese tipo de cosas. Chao Bao. Si sigues diciendo tonterías, te arrancaré la boca. Qin Chao Bao, golpéalo. Si tiene el valor, entonces mátelo hoy. Tú. Joyería Fen está intentando agredir a un testigo y silenciarlo. Esta clase de escoria de la industria se atreve a asistir a la reunión de licitación. Esto es simplemente un desprecio a las leyes de nuestro Longguo. Espere. Tengo algo que decir. Señor Chen, señorita Fen. El asunto que ustedes dos me confiaron, ya lo he investigado claramente. Este documento está en mis manos. Estado de cuenta de la transacción. En mi mano es muy interesante. Anoche, 20 millones US fueron transferidos por separado desde Banco Suizo, Banco Longlian, Banco Beijing y el Banco Hyuchu, en la misma cuenta. El titular de esta cuenta es de Joyería Fen, jefe de adquisiciones, Shang Wen. No es verdad. Esto es falso. Fen Ruosu me incriminó. Chang Wen.
Mi familia Feng te formó. Durante tantos años. Te dio tantos recursos. ¿Por qué tuviste que hacerme esto? Solo basándose en un registro de transacciones. Eso no prueba nada. Solo prueba que él tiene ingresos extra. Su familia Feng vendiendo joyas artificiales. No puede quedar limpia de culpa. Todos, nuestro comité organizador, no acusará injustamente a ninguna persona de bien. Esta mañana, nuestros colegas ya han ido a los principales mostradores de joyería Feng y han llevado a cabo, realizado, una investigación de muestra de sus joyas. Estos, todos, resultados de la investigación están justo aquí. Confirma que todas son, sin lugar a dudas, joyas artificiales. Feng Ruosu. Señorita Mayor Feng. La evidencia es irrefutable. ¿Qué defensa adicional puede ofrecer? Nuestra familia Feng ha sido diligente durante tantos años. Y no tiene ninguna conexión, en absoluto, con su grupo Dazen, porque me está inculpando de esta manera. Si quiere culpar a alguien, culpe a su querido amante. Cualquiera que se atreva a tocar a mi gente Chen Keishuan debe morir. Digo que eres una persona desvergonzada, y que si eres de la familia Chen, si un príncipe infringe la ley, es juzgado igual que un plebeyo. Incluso el soberano sigue esta regla. Eres más grande que el soberano. Usted. Plebeyo insolente. Líder, por favor, concluya el caso rápidamente. El banquete de cumpleaños del soberano es la máxima prioridad. CEO Chen. Eso tiene sentido. Basándonos únicamente en un extracto de transacción, no podemos probar la inocencia de su joyería Feng. Si no puede presentar otra evidencia convincente para probar que fue incriminada, entonces no tendremos más remedio que cerrar el caso aquí. ¿Quién dice que no hay pruebas? ¿Quién es? ¿Quién se atreve a entrar sin permiso en la conferencia de licitación? Joven maestro Chen. Ella es la jefa de la banda Ting. Chen. Señorita Chen, usted irrumpió en la conferencia de licitación y afirma tener pruebas. Puedo preguntar, ¿qué quiere decir exactamente? Vas a decirlo tú mismo. ¿O lo digo yo por ti? Lo diré. Shang Wen me dio una suma de dinero para reemplazar las joyas de perlas con joyas artificiales. Fui cegado por la codicia por un momento. Señores, por favor, ténganme piedad. Ahora la evidencia es concluyente. Restauren inmediatamente la calificación de la familia Feng para participar en la conferencia de licitación. Cierto. Llega Po Hun, dios de la guerra. Dios de la guerra Po Hun. ¿Por qué ha venido? Podría ser. Fue arreglado por mi padre, Chen Keishuan. Lo está pensando demasiado. Yo sirvo junto al primer ministro, como un funcionario en la misma corte. Pero yo no estoy sujeto a la orden de su padre. Entonces, señor Dios de la guerra, ¿por qué ha venido a esta pequeña conferencia de licitación? Transmito el decreto verbal del soberano. En cuanto a la conferencia de licitación, ya estoy al tanto. Para asegurar la equidad e imparcialidad de la conferencia de licitación, joyería Dazen debe, joyería Feng Debe. les ordeno que celebren inmediatamente una competencia de diseño de joyas. Durará una semana. Después de una semana, presenten el manuscrito del diseñador. El diseño superior ganará. Este humilde súbdito acepta el decreto. Este humilde súbdito acepta el decreto. Este humilde súbdito acepta el decreto. Levántese. Chao Bao. Recientemente, sus bolsas en los ojos están bastante oscuras. Preste atención a nutrir sus riñones. Hermano mayor, dijo esto también el soberano. Pequeño bribón. Dije que me voy. Pequeño mocoso. Nuestra cuenta. La saldaré contigo tarde o temprano. Vámonos. Saldaré cuentas contigo tarde o temprano. Parece que el enemigo ya se ha infiltrado en la familia Feng. El topo es mucho más que solo Chang Wen. Necesitamos investigar. Ahora mismo. Hay algo más importante. ¿Qué pasa? Feofan, ha llegado. Por favor, pase. Ven, siéntate. Siéntate. Ve a prepararte. Ven. Feofan, estos son todos nuestros diseños personalizados de alta gama de joyería Fang. Elige uno. The film was translated and narrated by M Media. Este es demasiado pequeño. Esto es demasiado hortera.
Este es bueno. Me gusta este. Este nos servirá. Elijamos este. ¿Qué estás haciendo? Pídeme matrimonio. Proponer matrimonio. Pídeme matrimonio ahora mismo, inmediatamente. ¿No quieres? No. Siéntate. Solo estaba un poco nervioso. No quise decir eso. ¿Por qué estás nervioso? ¿Cuántas mujeres tienes en casa ahora? No te conoces a ti mismo, ¿verdad? Date prisa. Está bien. Amor a primera vista. ¿Verdad? Nuestro destino a través de 3 vidas está atado por un solo hilo del destino. Deja las tonterías. Ve directo al grano. Fenruosu. Te casarás conmigo. Y serás mi esposa. Estoy dispuesta. Todas las obras, empácalas. De acuerdo. No nos propusimos matrimonio ya. ¿Por qué empacarlos? Tengo algo que otros no tienen. No tienes miedo de los problemas en casa. Todavía piensas en todo. Esposa, ¿qué clase de documento vienes a buscar tan tarde a la empresa? Por supuesto que vine a buscar documentos importantes, Reunión. Sala de reuniones. ya que ya estamos comprometidos. Entonces eres mi prometido. Yo, Fenruosu, en la sala de reuniones de mi familia Fen. Lo que quiera hacer, lo haré. Entonces, ¿qué quieres hacer? Jefe, por lo tanto, todos los departamentos solo tienen 2 días para preparar los borradores de diseño. El tiempo es un poco limitado. Por supuesto. No dormí en toda la noche. Solo por este proyecto. Incluso Theophan tiene que trasnochar haciendo horas extra. Entonces nosotros no tenemos nada más que decir. No se preocupe, definitivamente ganaremos la licitación. Sigue adelante. Vete ahora. Chushuyi. Chen Kaiyu. Fenruosu. Tin Feiyu. Y Chauke. Más yo. 6 personas. Realmente necesitamos comprar una villa para que quepamos todos. Gerente. Yo también quiero vender una villa. Ya llevo un mes aquí. Sí. Acepta dejarme vender una villa. Lo que sea que me pida que haga. Estoy dispuesta. De verdad, ¿De verdad? hay un cliente afuera que dice que quiere comprar una villa. Chao Mei. Adelante. No olvides lo que me prometiste. Gerente. Espéreme aquí. Cuando termine. Volveré. Y me aseguraré de que esté muy cómodo. Señor. ¿Qué casa le gusta? Yo puedo personalmente llevarlo dentro de la villa, para una experiencia personal. Dame la más grande. Y luego. Chu Meichu. Cheng Xiaobao. Porque eres tú. Vine aquí para comprar una villa. De ninguna manera. Cheng Xiaobao. No finjas. Ser rico aquí. Te investigué. The film La was casa en Villa Premier de Thomson translated and Riviera narrated no fue by comprada M por ti en Media. absoluto. La escritura de propiedad está registrada a nombre de Zhou Suye. Yo compré la casa. Se lo di a Chushuyi. No está permitido. Cheng Xiaobao. Los hechos están justo delante de ti. Y aún así sigues discutiendo. Veo que solo eres un pobre que solo sabe presumir. Chu Meichu. ¿De dónde sacas tanta confianza? En cuanto a los activos, yo tengo más que tú. Además, debes haber sido expulsada por Yukai Yuan, ¿verdad? ¿Yo? Eso es hilarante. ¿Yo? Es Zhou Meichu. Me faltarían hombres. ¿Te lo digo? Los hombres que me persiguen harían fila por 2 li. Detección del sistema exitosa. El anfitrión gana admiradores masculinos. 2 li. No.
Chu Meichu, eres verdaderamente de mala suerte. Chen Xiaobao, estás diciendo tonterías aquí. ¿Qué? Si no tienes dinero para comprar una casa, entonces sal inmediatamente. Meichu, ¿a qué viene tanto ruido? Gerente, llegaste justo a tiempo. Este pobre no puede permitirse una casa. Y no irse es una cosa. Él incluso intentó acosarme. Tú. Chen. Señor Chen. Realmente ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué es tan guapo? Gerente, Ni siquiera reconoce al señor Chen. Está verdaderamente ciego. Ya no necesita trabajar aquí. Seguridad. Gerente. Llévensela. Señor Chen. Mire. Lo manejé de esta manera. ¿Está satisfecho? Señor Chen. Señor Chen. Esta Chu Meichu es verdaderamente un gafe. Cada vez que me encuentro con ella, nunca pasa nada bueno. Hola. Chao Bao. Todavía tienes dinero. Quiero pedirte algo de dinero prestado. Esposa. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue todo el mundo en la empresa? La gente del grupo Dazen gastó 5 veces el salario. Y compró al personal de joyería Feng. Se los llevó a todos. No es solo dinero. Tu marido tiene mucho dinero. Pero ese Chen Quishuan tiene a su padre primer ministro respaldándolo. No importa cuánto dinero quiera pedir prestado, puede conseguirlo del banco. Pedir prestado al banco. Esposa, voy a hacer una llamada. Hola, director Liu. Quiero verificar. ¿Cuánto dinero tengo actualmente? Señor Chen, después de este periodo de operación, el saldo en su cuenta se estima aproximadamente en 8 billones. ¿Cuánto? Escuchó correctamente, son 8 billones. Dios mío. Director Liu, eres increíble. Señor Chen, me The halaga. film was translated Sin embargo, and ¿tiene el señor narrated Chen la by intención de usar el dinero? Quiero comprar algunos bancos. Joven maestro Chen, por favor, mantenga la calma. Los directores ejecutivos de los 5 bancos principales, incluso si no le dan cara de Wu Jingchong, aún tienen que respetarlo a usted. ¿Quién es usted, el hijo legítimo de la familia Chen? A menos que ya no quieran vivir. Estos viejos tontos realmente se han vuelto demasiado arrogantes. De hecho, esperan que yo los espere. A esta hora. Los atascos de tráfico son muy normales. Por favor, cálmese. Iré a apurarlos ahora mismo. Los directores ejecutivos de los 5 bancos principales han llegado. Mire, ya están aquí. Qin Chaobao. ¿Por qué eres tú? Digo, viejo Wu, ¿qué quieres decir con eso? No me llamaste tú aquí. Tonterías. Invitamos a los globales. Directores ejecutivos de los 5 bancos principales. Así es. Soy el CEO de los 5 bancos principales. Tú, pequeño mocoso. No te hagas el duro. Supongo que acabas de ver que el grupo Feng está desierto. Y viniste especialmente a rogarme que te dé una salida, ¿verdad? Joven maestro Chen, todo lo que dijiste es absolutamente correcto. ¿Cómo supiste eso? ¿Está el joven maestro Chen planeando darle una salida a nuestra familia Feng? Una palabra. Mientras yo diga la palabra, puedo salvar a tu grupo Feng. Pero tampoco puedo desperdiciar todo ese dinero que gasté, ¿verdad? Por supuesto. El joven maestro Chen para ganarse a la gente de nuestro grupo Feng ciertamente gastó mucho dinero. ¿Qué te parece esto? Joven maestro Chen, cualesquiera que sean tus demandas, siéntete libre de exponerlas. Tú, chico, eres bastante sensato. ¿Qué tal esto? Tú tienes a esa Feng Ruosu. Haces que Feng Ruosu venga, me haga feliz durante un mes. En ese momento, enviaré a la gente, de vuelta a tu familia Feng, a todos ellos. Solo esta solicitud. Solo esta condición. Joven maestro Chen, No hay necesidad de un brindis. Envía a la persona, directamente a mi cama. Eso será suficiente. joven maestro Chen. ¿Quién dijo que iba a brindar por ti? Estás loco.
Estás buscando la muerte. Chen Keishuan, ¿qué eres tú? ¿Cómo te atreves a pedirle a mi esposa que pase un mes contigo? Ustedes, Grupo Fen, espérenme. Cuando los 5 bancos principales aprueben mi préstamo, haré que tu familia Fen quiebre inmediatamente. Aprobación de préstamo. Joven maestro Chen, me temo que sus fondos no pueden ser aprobados. Señor Chen, según sus instrucciones, ya hemos adquirido los 5 bancos principales de ahora en adelante. Usted es el CEO de los 5 bancos principales. Gerente Liu, ¿a quién intenta asustar aquí? ¿Cuánto dinero se necesita para adquirir los 5 bancos principales? Lo sabe. ¿Tiene su familia Fen esa clase de dinero? Joven maestro Chan, los 5 bancos principales, a partir de ahora, se niegan a proporcionarle ningún servicio, incluidos los servicios de depósito. Represento al señor Chen. Y por la presente le informo solemnemente que a partir de ahora, dentro de 24 horas, debe retirar todo su dinero de los 5 bancos principales. De lo contrario, confiscaremos la cantidad total. No hay problema, ¿verdad? Estás presumiendo. Mentiroso. Mentiroso. Wu Jingchong, llámalos por mí. Quiero hablar personalmente con los gerentes de los 5 bancos principales, ahora mismo. Hola, gerente Su. Soy Wu Jingchong. Jefe Wu, ya no soy el gerente de los 5 bancos principales. Por favor, busque a otra persona. No lo creo. Vuelve a llamar por mí. Llama. Hola, gerente Lin. Soy Wu Jingchong. Hola. Hola. Joven maestro Chen, estas son malas noticias. Los empleados del grupo Dasen han renunciado colectivamente. Bastardo, ¿cómo te atreves a decir tonterías sobre esto? Hola, gerente Liu. ¿Ha habido algún cambio de personal? Ya no soy un empleado de Dasen, ahora soy el gerente de RRHH de la familia Fen. Por favor, no me llame de nuevo en el futuro. Temo que el CEO Fen pueda malinterpretar. Bastardo. Yo digo Chen Keishuan, no eres muy rico. ¿Por qué? Solo tienes tanto poder. Gerente Liu. Sí. No importa cuánto dinero ellos ofrezcan para robar a nuestros empleados de la familia Fen, nuestra familia Fen ofrecerá 10 veces su cantidad. Sí. Joven maestro Chen, mire a este tipo. ¿No es demasiado arrogante? Wu Jingchong, este es el gran trabajo que has hecho. Joven maestro Chen. Joven maestro Chen. Joven maestro Chen, me equivoqué. ¿Yo? Dado que ese es el caso, entonces no me culpes por ser despiadado. Vámonos. Gerente. Por este asunto, muchas gracias. En absoluto. Poder trabajar para el señor Chen es la mayor fortuna de este Liu. Cierto, esta adquisición de los 5 bancos principales. Debes haber gastado mucho dinero. Los 5 bancos principales subieron sus precios, en última instancia. Gastaste 3 billones. 3 billones. Es decir, todavía tengo 5 billones. En su cuenta. Para ser precisos, todavía hay 10 billones. 10 billones. No es 8 menos 3 igual a 5. Señor Chen, este mundo de los negocios no es un simple problema matemático. El mercado de valores global. Al escuchar que usted estaba adquiriendo los 5 bancos principales, las acciones de los 5 bancos principales se dispararon rápidamente. Esto no solo recuperó su capital, sino que también usted obtuvo una ganancia extra de 2 billones. Este dinero sigue aumentando cuanto más gastas. Señor Chen, esta es la ley de supervivencia en la sociedad. Aquellos que tienen dinero se vuelven cada vez más ricos, mientras que aquellos sin dinero se vuelven cada vez más pobres. Los ricos se harán cada vez más ricos. Y los pobres se harán cada vez más pobres. Correcto. No. Absolutamente no. Si esto continúa por mucho tiempo, los pobres se perderán a sí mismos y se convertirán completamente en herramientas para que los ricos ganen dinero. Señor Chen, esta es la inmutable ley de la sociedad. Gerente, ayúdame a retirar 5 billones. Planeo establecer un fondo de caridad para ayudar a aquellos que tienen habilidad y sueños. Señor Chen, esto
Debe pensarlo detenidamente. Mi decisión es definitiva. Ve y ejecútalo. Esto. Sí. Señor Chen, la magnitud de su visión realmente lo convierte en una figura sobresaliente. Mis amadas esposas, he vuelto. Shuji. Kaiju. Las vi a todas. ¿Dónde están? Qin Chaobao. No esperaba que realmente tuvieras tanta buena fortuna con las mujeres. Estas 5 esposas con las que te casaste, cada una de ellas es una figura famosa en la lista del ranking de diosas. Chen Keishuan. Libéralas. Te perdonaré la vida. Qin Chaobao. El que debería morir eres tú, no es así. Ya he comprobado. Tu maestro del reino divino ya ha entrado en reclusión. Ahora no eres más que un pedazo de basura sin poder. Inútil. ¿Qué quieres exactamente? Toma el contrato de transferencia de los 5 bancos principales. Y ven aquí. Si llegas un minuto The tarde, film was perderás una esposa. translated and narrated by M Media. Maldita sea. Chen Keishuan. Hey Chen Keishuan. La cosa que quieres. Te la he traído. Suelta a mi esposa. Qin Chaobao. Qin Chaobao. No esperaba que fueras tan ingenuo. Antes de que mueras, te daré una palabra. Esa palabra se llama: todo se vale en la guerra. Estás muy engreído, ¿verdad? Mira esto, ¿qué es? Te lo digo. Vine aquí hoy no, con la intención de irme vivo. Incluso si tengo que morir, te llevaré conmigo. ¿Crees que de esta manera puedes lidiar conmigo? Entonces sigue siendo demasiado ingenuo. Venerable Mao. Por favor, haga su movimiento. Venerable Mao. ¿Quieres perecer junto conmigo? ¿Crees que de esta manera puedes perecer junto conmigo? ¿Qué clase de basura eres? Después de que mueras, tus 5 esposas, yo cuidaré bien de ellas por ti. ¿Cómo te atreves? Pequeño pedazo de basura. Quiero que seas autosuficiente, pero necesitas que yo venga a tu rescate. Viejo, sálvame. Sálvame rápido. Sálvame rápido. ¡Ey! ¿De dónde salió este mendigo? Me golpeó. Venerable Mao, mátalos a todos. Venerable Mao. Venerable Mao. Adiós, viejo daoísta inmortal terrenal. Increíble. Esposas. Falso. Eso me asustó de muerte. Muy bien ahora. Chaobao. ¿Quién es este? Él. Mi padrino. Me acabas de llamar viejo hace un momento. Si hubiera sabido que eras tan poderoso, te habría llamado mi padre biológico. Esposas. Digan padrino. 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 Juntas ahora. 1, 2, 3, digan. Padrino. Padrino. No preparé gran cosa. Ven. Esto. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Esto es tuyo.
Padrino. ¿Dónde está el mío? Este viejo. Chin Chow Bao. La próxima vez que nos veamos. Quiero tener un nieto en brazos. Xiao Bao. ¿A dónde deberíamos ir ahora? ¿Acaso eso necesita ser dicho? Por supuesto que vamos a volver. Volviendo a casa a ser bebés. Está tan roto. Mis queridas, aquí voy.